es politóloga de la Universidad Nacional y magíster en políticas públicas también de la Universidad Nacional. Hace parte del movimiento de víctimas de Estado, Móvice, y es líder de la campaña Defendamos la Libertad. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias por la invitación. A todos ustedes un saludo y a quienes nos están viendo en este momento. Muchas gracias, Alexandra. Y por último, también le damos la bienvenida a Lirio Uribe. Alirio fue representante a la Cámara y en su paso por el Congreso de la República hizo varios debates públicos que le permitieron hacer la denuncia de la vulneración de derechos que vivimos en el país. También trabajó conjuntamente desde el colectivo de abogados José Alvear Restrepo Cajar y es un defensor de derechos humanos permanente por la vida. Bienvenido, Alirio. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Un saludo para la plataforma Bogotá y un saludo también para César, Alexandra, para ti, para todos los que están conectados para esta conversación. Agradecemos la participación de las y los invitados que nos acompañan en esta noche. Para iniciar este conversatorio nos gustaría primero iniciar con una pregunta que es bastante amplia, pero que a lo largo del conversatorio nos permitirá ir tejiendo lo que queremos hablar con respecto a la pandemia, al COVID-19 y temas que van a venir anclados a este principal. Entonces, la primera pregunta de forma abierta es, ¿qué es lo primero que devela o pone al descubierto esta pandemia a nivel mundial? Entonces, no sé si iniciamos con Alirio. Alirio, ¿qué puedes contarnos? Bueno, yo creo que, digamos, la primera constatación es la debilidad de los sistemas de salud en todo el mundo para afrontar este tipo de crisis y pone también en entredicho los procesos de privatización de la salud, pero además esta crisis levanta otras crisis, la crisis de la pobreza, de la exclusión, de la gente que no tiene ingresos y desata también la crisis de la indiferencia, el caso de la situación de los presos, el problema de los habitantes de calle, etcétera. Es decir, es una crisis que permite ver cómo algo tan valioso como es la vida de la gente, como es la salubridad pública y como es la dignidad de la gente, pues en el marco de una pandemia como esta, esas crisis se acumulan y se suman unas a otras. Y creo que el desafío es mirar si después de esta crisis la humanidad puede ser mejor, puede ser más democrática, se puede preocupar más por el ambiente y más por la inclusión social, o si por el contrario vamos a tener un afianzamiento de un modelo autoritario y capitalismo pues más duro del que hemos tenido hasta la fecha. Alirio, muchísimas gracias. Como tú dices, pone al descubierto que también un sistema neoliberal que no está en la capacidad de asumir, por ejemplo, en el caso de Colombia, y que pone en riesgo también otros niveles como la salud, la economía, el trabajo informal. Entonces, también nos gustaría escuchar eh, tu opinión, César. Es evidente que este momento de la historia global nos está mostrando, como dice Alirio, un gran golpe a toda la especie humana y es la situación que se vive con el problema de la privatización como un ejercicio de ese consenso de Washington que ya nos completa unas 4 décadas de aplicación a martillazo limpio en todas las regiones de desarrollo como la nuestra y que ha puesto los sistemas de salud en una feria económica propuesta desde las bolsas, desde los esquemas financieros especulativos y desde la lógica neoliberal como tal. Entonces, en ese sentido, es fundamental entender que esta pandemia se convierte también en un referente de reflexión, en un momento de análisis para que en conjunto la humanidad se haga una gran pregunta y es hacia dónde está conduciendo este modelo de desarrollo por crecimiento económico que tanto afecta a todas y a todos en el mundo. Es clarísimo que no se tiene un paradigma de vida como especie si no cultivamos desde ya un cambio en esa lógica del modelo de crecimiento económico y le generamos unas alternativas al desarrollo donde se privilegie la vida humana en realidad.
Muchísimas gracias, César. Alexandra, buenas noches, ¿cómo estás? Nos gustaría también conocer tu postura frente a la pregunta que se realizó al principio, también desde tu experiencia personal. Bueno, yo creo que hay como tres elementos que devela esta situación a nivel mundial. Primero, la vulnerabilidad de los sistemas de salud del mundo, pero particularmente de los sistemas de salud privatizados, digamos, sobre los cuales el Estado ante una emergencia tiene poca capacidad de protección, de intervención, de actuación inmediata y oportuna precisamente por haberle entregado a privados un elemento tan crucial como es el funcionamiento de la salud. La segunda es la desprotección a la que están sujetas millones de personas en el mundo, que dependen no solo del día a día, sino que no cuentan, digamos, con no solo un derecho a la salud, sino un derecho a la vivienda, un derecho, digamos, a otros componentes que se desarrollan como en el concepto de vida digna. Y tercero, a la interconexión de los problemas, digamos, que existen ya a nivel mundial, o sea que un problema por más local que se pretende, pues tiene no solo una propagación en materia de salud, sino que también el mismo, en otros casos, los problemas económicos, el mismo descontento social se está propagando, digamos, de manera global mucho más masiva, y el conocimiento también de estos problemas lo podemos tener de manera mucho más fácil ahora, digamos, también por el acceso, digamos, medio democratizado que se tiene a la información gracias a las redes sociales, aspecto que hace unos años tal vez hubiese sido bastante distinto la forma en que conocíamos digamos, la capacidad de esta pandemia. Muchas gracias, Alexa. Tocas un tema que es bastante amplio, el tema de la sobreinformación que también nos carga a nivel mundial y pues que pone en materia también la discusión de cómo estamos viviendo la pandemia a nivel mundial. Entonces, para eso podemos entrar a la segunda pregunta, es que si podemos hablar de esto como una generalidad mundial. Si quieres, no sé, podemos iniciar con César en esta siguiente ronda. El problema de la pandemia se ha mostrado como un problema global. Acá, como lo dice Alexandra, no tenemos una situación en una latitud específica y otra distinta al otro lado del mundo. Yo creo que la paradoja de Smith se vuelve otra vez un ejercicio que hay que reflexionar. Lo que sucede en China inmediatamente está afectando y repercutiendo en toda la vida social, económica, cultural, ambiental del resto de la humanidad, y lo mismo lo que sucede aquí en nuestra América y en nuestro desarrollo como especie. Entonces, en ese sentido, la afectación neoliberal es una afectación global, es una afectación que por supuesto marca una pauta en el desarrollo de esta pandemia. La pandemia no es únicamente el problema de salud como tal, sino que se convierte también en una mirada, o debemos mirarla desde un contexto del modelo de desarrollo que estamos utilizando, insisto, y que definitivamente muestra su fracaso al momento de no poder salvar vidas, sino que las convierte en una pieza más de la argumentación económica de la libre competencia. Hoy algunos laboratorios de los más reputados, de los más fuertes del mundo, estaban compitiendo por quién sacaba primero la noticia para que las bolsas abrieran con un positivo, y en ese sentido las vidas de tantas personas se convierten simplemente en un indicador más para ver si escalamos esa tasa de ganancia como tal. Entonces, en mi reflexión sí creo que es una condición supremamente global, globalizada, y que como tal tenemos también que pretender desarrollar una alternativa. Muchísimas gracias, César. Digamos a nivel, en forma de datos, a nivel general, a nivel mundial, más de 158 países han denunciado casos de contagio y de muerte, en donde China, España, Italia y ahora que se suma Estados Unidos están entre los países más afectados. Nos gustaría conocer quizás la postura desde Alexandra. Alexandra, te escuchamos. Sí, yo efectivamente creo que es una generalidad mundial, creo que los países igual recogen todos los continentes, sin embargo, sus impactos y la forma en que los estados los han contenido, digamos, esta pandemia ha sido distinta, no solo a nivel local, sino que digamos que se demuestra un poco las diferencias que existen de acuerdo también al nivel de desarrollo del estado, al nivel, digamos, de acceso a ciertos
mecanismos de protección hacia la sociedad civil, hacia el acceso también de herramientas tecnológicas y evidentemente hacia la postura que se tiene sobre cuál es el bien a proteger. Entonces, evidentemente no es lo mismo, digamos, como han intervenido algunos países de Asia, como Taiwán, como Singapur, como pues el caso emblemático de Corea del Sur, a estados, digamos, como Estados Unidos, donde digamos, hay un claro mensaje de que lo que prima en la protección, es la economía y sobre todo la economía de los privados. Entonces yo creo que si bien es una generalidad mundial, es una pandemia global, por algo su nombre, la forma en que se ha presentado, la forma en que se han contenido es distinta y se debe tanto a la forma propia de ese Estado, su capacidad, pero también hacia el modelo, digamos, político que el Estado ha venido implementando en estas sociedades donde se prima ciertos, digamos, elementos. Es claramente que un Estado, digamos, que alcanza cierto nivel de categoría como de Estado de bienestar en su momento, responde de manera distinta ante las urgencias a un Estado, digamos, con tantas falencias de protección hacia ciudadanía como es Colombia y gran parte de los estados de América Latina. Muchas gracias, Alexa. Bueno, para unir un poco en estos temas, también nos gustaría conocer la opinión de Alirio, pero más en los términos, en una crítica como los países han desarrollado el manejo de la pandemia, a diferencia de los otros modelos y la actuación de los otros países. Bueno, yo coincido con lo que ya han planteado. Yo creo que efectivamente es una crisis global, pero que tiene impactos bastante diferenciados. Si uno mira China, China tiene la quinta parte de la población mundial, relativamente tiene muy pocos casos, a pesar de que nació allá la pandemia, y muy pocos muertos. Si uno compara con el volumen de su población, si compara con Italia, que puede tener 40 veces menos población que China, o España, que puede tener 20 veces menos población que China, pues obviamente ahí se ve que hubo una reacción mucho más fuerte, mucho más rápida, lo mismo que en Japón, lo mismo que en Corea. Es decir, que esos países tenían mayores capacidades para afrontar la pandemia, para afrontar la crisis que muchos otros países, como lo plantea Alexandra, porque tal vez esos países tenían un mayor estado de bienestar. Pero también lo otro que llama la atención es la insolidaridad con que están trabajando los estados. Desde el punto de vista global, pareciera que no hay casi que ninguna cooperación. Cada país cierra sus fronteras, se encierra en sí mismo. Yo no he visto una conferencia del G7 o del G20 o una conferencia latinoamericana o una reunión de la Unión Europea para decir vamos a resolver este problema que así. Incluso Italia está manifestando que se va de la Unión Europea, están quemando banderas de la Unión Europea porque no sienten ninguna solidaridad internacional. China está tratando de mandar médicos y insumos a muchos países, etcétera. Es decir, yo sí creo que ahí también se rompió de alguna manera ese esquema internacional de multilateralismo y que cada país está resolviendo las cosas como puede. Aquí Colombia ni siquiera dialoga con Venezuela para mirar cómo manejamos el tema de los migrantes, el tema de los 2.200 kilómetros de frontera. Es decir, que cada país se encierra en sí mismo y trata de manejarlo. No ha habido ninguna solidaridad de los bancos internacionales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, por ejemplo, para tomar medidas de moratorias o suspensión de créditos de deuda pública internacional, etcétera, que podría liberar muchísimos miles de millones de dólares en los países más pobres, en los países más endeudados. Es decir, yo creo que ahí hay también una política de sálvense como puedan y no hay un multilateralismo que reaccione de cara a una problemática mundial. Muchas gracias, Alirio. Yo creo que todo esto conecta también. Es un problema que nos afecta colectivamente, pero que estamos asumiendo quizás desde la individualidad y muchas veces de los presidentes que son autoritarios y no están buscando la colectividad como tú dices. Hay países como Cuba, China, que se han solidarizado de una u otra forma, enviando talento humano en salud, pero también medicamentos. Entonces también nos cuestiona un poco cómo nosotros desde la colectividad asumimos este tipo de crisis. En una tercera parte, y la tercera pregunta que sigue
a forma más de contextualización en nuestro país y estas características cómo se materializan en nuestro país y también si Colombia estaba preparado para asumir una pandemia o una crisis como la que estamos pasando. Entonces, si quieres, Alexandra, comenzamos contigo. Y bueno, yo creo que tomando un poco lo que decía Lirio aquí, lo individual ha primado sobre la respuesta colectiva, tanto como sociedad como el Estado, un poco las medidas que se han pensado para el individuo, y queda claro que el sistema cooperativo multilateral es para el bienestar económico de algunos agentes, pero no para el bienestar, digamos, de los pueblos que allí habitan. Aquí en Colombia creo que hay un tema básico, digamos, primero queda de presente que aspectos básicos de sanidad para evitar cualquier tipo de enfermedad, porque en medio de todo el coronavirus las medidas a adoptar son en medio de todo sencillas: lávate las manos, o sea, procura llegar, lavarte las manos cada 3 horas y demás, pero aquí no hay acueducto. Aquí hay 3,7 millones de personas que no tienen acceso al acueducto, ni a pozos, ni a un agua potable, principalmente pues en departamentos de alta vulnerabilidad, como es Chocó, Guainía, Guajira, Cauca, el Amazonas y el Magdalena. Entonces yo creo que pone de presente primero alimentos tan básicos que podrían ayudar a contener esta crisis, no se pueden porque el Estado lleva décadas sin proveer, digamos, este servicio. Lo segundo es la falta de sistema público de salud que existe en el país, que hace que no se puedan tomar medidas de forma inmediata para atender urgencias, sino que, digamos, se requiera un proceso un poco mucho más lento con el sector privado, que no se puede hacer una inyección presupuestal, digamos, autónoma hacia la creación de estrategias en el sistema de salud y sobre todo, pues, las crisis que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una enfermera profesional por cada 5,4 pacientes que están en hospitales, según cifras, digamos, del Ministerio de Salud. Eso, digamos, que no responde a una necesidad de atención profesional, oportuna, especializada. Digamos, hay una crisis de personal sumado, digamos, a la crisis de camas hospitalarias, que si bien es una crisis que se enfrenta en el mundo, en general los sistemas, digamos, España puede decirse que era creo que el octavo mejor sistema de salud que existía en el mundo, y igual está con dificultades para acceder a camas UCI, pero digamos al tener un sistema público, pues tú puedes distribuir mejor los recursos, mientras que aquí toca mirar que dónde se consigue, que dónde se presta, que dónde se consigue, porque no está un sistema público, digamos, que el Estado pueda intervenir de manera sencilla. Y tercero, ya para terminar, es el tema también de la desprotección social. O sea, creo que aquí cuando hablamos de que las personas se quedan en casa y no pueden trabajar al día a día, decimos, bueno, es que aquí no tenemos otras formas de protección social como es el paro, como le llaman en Europa, que es, tú estás desempleado, tienes un recurso que el Estado te da mensualmente para suplir las necesidades básicas como vivienda, como alimentación, y que aquí efectivamente pues no hay, digamos, una concepción ni de derecho a la salud, pero ni derecho a la vivienda, y eso afecta notablemente en las condiciones, en los problemas de orden público que se puedan llegar a presentar en las próximas semanas, donde digamos que el hambre llame de forma desesperada a tomar medidas por parte de la ciudadanía ante un Estado incapaz de responder de forma oportuna y permanente a estos problemas de hambre y pobreza. Alexandra, planteas un tema que es súper importante en esta crisis que vivimos, en esta coyuntura, que es el tema de la desigualdad y cómo los gobiernos en Colombia se han encargado de enfatizar y hacer diferencial y privatizar el acceso a los servicios de salud, en otros lugares donde no tenemos servicios públicos, agua, y que no pueden asumir de la misma forma esta crisis. Entonces nos gustaría también un poco, digamos, desde la cotidianidad, que César nos ayudara, cómo hacer una crítica también desde lo social a toda esta crisis y cómo podemos actuar desde lo político. Estamos en un momento de una dialéctica muy interesante, porque estamos ante un fenómeno que está individualizando y orientando que la única posibilidad de salvarnos es guardando lo que llaman algunos y algunas la distancia social. Pero bien lo dice Alexandra y lo plantea también Alirio. O sea, ¿de qué manera podemos nosotros pretender que tenemos un juego social donde podemos guardar distancia del otro cuando las solidaridades, tanto orgánicas como mecánicas, empiezan a emerger? Acá tenemos ya unos brotes no solamente
de supuestos criminales saqueando lugares, sino que el hambre está convirtiéndose en un fenómeno social que tiene que ser revisado precisamente por este sistema de cosas que está bastante distante de entender dónde están los pobres, dónde y cómo concebir las relaciones sociales desde un ámbito de solidaridad y cómo establecer también unos mecanismos que vayan integrándonos e integrándose a un modelo de desarrollo distinto. Ahí creo que hay que hacer una reflexión de fondo. No es poco dato el que nos arroja, el que nos propone Alexandra, cuando tenemos una enfermera con esa carga que significa tener 5 pacientes y un poquito más, igual que nuestras mediciones que corresponden a los hogares. Estamos hablando de que en Colombia hay hogares de 4 personas en el promedio DANE, cuando pues sabemos que los hogares más empobrecidos tienen una situación mucho más amplia y mucho más determinada por las carencias y las falencias que en varios sentidos se tienen. Las condiciones de pobreza empiezan a emerger también como una necesidad para construir solidaridades de otro orden, y ese es como el llamado que debemos realizar en este momento. Aquí, no solamente desde el punto de vista del distanciamiento social, como lo ha llamado la Autoridad de Salud Pública, sino también desde el mismo entronque de búsqueda de salidas a la crisis, tenemos que juntarnos de nuevo entre todas y todos para que establezcamos un mecanismo que conciba la proyección de la nación como una posibilidad y un sentido necesariamente altruista, pero también no salvando bancos, no salvando el aparato productivo únicamente. Muchas y muchos han celebrado hoy que Luis Carlos Sarmiento haya donado algo así como 80.000 millones de pesos para esta causa de la pandemia. Sin embargo, hay que recordar en qué condiciones se dona en el país. Ahí hay que establecer también que hay una serie de mecanismos de exoneración y exención de impuestos que pues vale la pena analizar y discutir tanto con el grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo como en el resto de la economía de gran calado, para saber si esto va a entrar también a volverse un mecanismo de equilibrio de las exenciones de impuestos que ellos tienen. Ahí la solidaridad entre clase para ciertas alturas del poder funciona, pero para la base social del país, empobrecida y vulnerable, tal vez no. Entonces, en ese sentido, sí debemos ser mucho más sensatos desde el movimiento social, desde el movimiento de derechos humanos, desde las múltiples formas como se están agrupando las comunidades para tratar de defendernos no solamente del COVID-19, sino también de la pobreza y el hambre. Muchas gracias, César. Bueno, tú planteas también la explotación quizás que se le hace a las personas que trabajan desde el sector de salud y que están comprometidos ahorita en la crisis, nos están acompañando desde los distintos hospitales y clínicas de Colombia. También planteas también la donación de los sectores capitales y de los sectores privados a la crisis, pero también planteas esa acumulación de capital a lo largo de los años que nos han costado a las distintas clases, con préstamos, con una y otra cosa, entonces también para poner en análisis este tipo de actuaciones desde los sectores privados. Alirio, un poquito para entrar en materia, nosotros sabemos que tú trabajaste en todo el tema normativo también en apoyo a la implementación del acuerdo de paz. Entonces, para un poquito tantear el terreno, nos gustaría hablar del decreto 444, la postura del presidente Iván Duque y de pues, la indecisión que existe y cómo otras alcaldías y otras gobernaciones asumieron la cuarentena, aunque el presidente había decretado de que no. Entonces te escuchamos, Alirio. Sí, bueno, yo pienso que como se ha planteado por mis colegas acá, el Estado no estaba preparado, no tenía un sistema de salud que fuera confiable, que fuera fuerte, por eso se ha hablado de aplicarle 14 billones de pesos al sistema de salud de manera pues fuerte de entrada, pero pues eso no cubre, digamos, el histórico de desfinanciamiento que ha tenido y de privatización que ha tenido y de no tener recursos para salubridad pública o para temas como agua potable y demás. No hemos tenido cómo hacer las pruebas. En todo lo que va corrido de la crisis en Colombia, hemos aplicado menos pruebas que las que han aplicado un solo día en Corea. Entonces,
eso refleja pues que no estamos midiendo realmente la pandemia. ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno aplica 4.4 billones inicialmente, antes de la emergencia, para darle plata a las empresas de turismo, a las aerolíneas, para darle plata a la banca, que eso fue antes del decreto de la declaratoria de la emergencia y del decreto 44. Y este decreto 444 lo que hace es entregarle dinero a las empresas y a los bancos. Cuando el decreto dice, por ejemplo, que van a comprar acciones y bonos, yo les pregunto si alguna pyme o alguna pequeña empresa en Colombia emite acciones o emite bonos. Es decir, eso quiere decir que los recursos van necesariamente para grandes capitales y para grandes empresas. El Estado tiene mayor capacidad fiscal y mayor capacidad pues de recuperar recursos, y lo que hace es autoprestarse los recursos pensionales de los territorios y las regalías de los territorios, es decir, centraliza los recursos para volverlos una caja menor. Muchos de los subsidios que se están planteando aplicar en flexibilización de créditos y demás, lo que están haciendo es que los bancos le bajan los intereses a los usuarios, pero ese mayor interés lo paga el Estado. Es decir, que los bancos mantienen toda la rentabilidad, y entonces las medidas no se toman para beneficiar a las personas, sino para beneficiar a las empresas y para garantizar que los deudores le paguen los créditos a los bancos, y no para generar una política pública. El Estado colombiano sabe dónde están los pobres, pues no los tiene muy claros, pero el Estado colombiano sabe que hay 3.5 millones de pobres absolutos y que hay 13 millones de pobres, es decir, 900.000 familias en extrema pobreza, 2.700.000 familias en pobreza, para un total de 16 millones y medio de personas. Y eso el Estado no los tiene focalizados. El Estado tiene el SISBEN 3, el SISBEN 4, tiene el Registro Único de Víctimas, tiene los programas de Colombia Mayor, de Jóvenes en Acción, bueno, tiene una cantidad de programas del régimen subsidiado de salud, etcétera, pero no los tiene cruzados. O sea, el Estado colombiano ni siquiera sabe dónde están los pobres para canalizar los recursos. Y de la población económicamente activa, que son 22 millones según el DANE, pues tenemos ya el 50%, 11 millones que son informales, que trabajan día a día, y de los otros 11 millones, tenemos varios millones que hoy están parados. Los comercios, que son el 19%, salvo alimentos, están parados. O las empresas de turismo y hotelería, que son el 8%. Es decir, hay una cantidad de las manufactureras, etcétera, que están hoy a puertas del desempleo. Entonces, obviamente, se necesitan generarle a esas personas ingreso. Hoy se está hablando, como lo planteaba Alexandra, de la renta básica universal, por lo menos temporal, porque sí existe la posibilidad. Nosotros no necesitamos que Luis Carlos Sarmiento Angulo done 80.000 millones. Nosotros necesitamos es un impuesto extraordinario al patrimonio. En Colombia no existe el impuesto al patrimonio. Alguna vez Uribe Vélez se inventó un impuesto de guerra para el patrimonio, que después la Corte lo tumbó, etcétera. Hoy habría que hacer un impuesto para que los ricos y los súper ricos pagaran, al menos en el año 2020, un impuesto al patrimonio. Eso generaría automáticamente 11 billones de pesos, que es exactamente lo que se necesitaría para darle una renta básica a los extremos pobres, a los pobres y a los que se están quedando desempleados por la crisis, por 6 meses. Es decir, que los recursos sí existen. Si declaráramos una moratoria de la deuda y dejáramos de pagar el servicio de la deuda y dejáramos de pagar los intereses de la deuda pública externa, y por eso hablo del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Francés, del Banco Alemán, hablo del Banco de Fomento al Desarrollo, etcétera, que son a los que les debemos esa plata, ahí liberaríamos por lo menos 24 billones de pesos, que eso alcanzaría también, y simplemente sería hacer una moratoria de deuda pública
para el año 2020 y eso generaría muchísimos recursos que ya están ahí en vez de quitarle los recursos a los territorios. Entonces Duque sigue gobernando para los banqueros, sigue gobernando para los ricos, le abrió una caja a todos los bancos de 22 billones de pesos del presupuesto del Banco de la República, una caja para que ellos puedan tener liquidez, etcétera, para que pueda el Estado incluso comprarles acciones y demás. Entonces, ¿para quién están tomándose las medidas? Nosotros insistimos que hay que ubicar los pobres, que hay que hacer un impuesto extraordinario al patrimonio, a los ricos y súper ricos, que son muy poquiticos, no alcanzan a ser el 0.3 de la población, y habría que hacer la implementación de la renta básica en esos términos, es decir, un ingreso de un salario mínimo legal, al menos por 6 meses, para estos sectores que no tienen ingresos o que se están quedando desempleados por el tema del cierre de empresas o de pequeñas empresas, y también créditos para pequeñas empresas, para pymes que requieren mantenerse en activas. Es decir, sí habría como tener una política pública y no una política de limosneros como la que está implementando el presidente Duque, que no está llegando. Es decir, cuando el gobierno dice voy a devolverle el IVA a 1 millón de personas, el gobierno ni siquiera sabe dónde están. Entonces, esas medidas son irrisorias, además son 75,000 pesos cada dos meses. O sea, ¿quién vive con eso? ¿O eso qué le alivia a la gente? 32,000 pesos mensuales. Es decir, eso no es una medida seria para una situación tan grave como la que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Alirio. Y es importante cuestionarnos de parte entonces de quién está el gobierno nacional, porque toma medidas con respecto a, pero no protege a las personas más vulnerables o a las personas que posiblemente estén viviendo esta crisis con mayor dificultad. Nos ayudaste un poco a avanzar en el tema económico, que nos parece muy importante abordar, quizás entender un poco la crisis económica y los impactos económicos que vienen, pero nos gustaría analizarlo un poquito más adelante. Para la siguiente pregunta, nos gustaría conversar un poco con Alexandra, digamos en materia, pues según su hoja de vida, por el tema de las políticas públicas. Entonces, la pregunta que queremos hacerle a Alexandra es, ¿qué impactos tendrá la pandemia en materia económica y qué impactos ya se están notando en materia social? Bueno, pues yo creo que Alirio contribuyó bastante, digamos, en las medidas que se deberían tomar para evitar esos impactos, que creo que son los básicos que ya hemos hablado y que ya se están empezando a ver. Primero va a haber, digamos, un aumento abrupto de la caída en el índice de desarrollo humano, digamos que se verá que esto sumado a los índices de pobreza multidimensional en el país van a crecer tanto en el sector rural como en el sector urbano, porque si bien la pandemia se ha concentrado en el sector urbano, lastimosamente el campo, con las restricciones que tiene para su conectividad, está tan inconectado, digamos, es tan difícil establecer la conexión que hay muchos campesinos del sector, digamos, agrícola autónomo, que no ha podido comercializar de manera constante sus productos, los insumos que requiere también para la producción agrícola, y digamos que puede haber un incremento de la pobreza no solo en el sector urbano, sino también en el rural, notándose igual, digamos, de forma distinta, obviamente, en las ciudades, con las particularidades que tenemos actualmente de la migración venezolana. Hoy precisamente se estaba desarrollando un plantón con cientos de personas de Venezuela que fueron expulsadas o están siendo expulsadas de sus hogares porque se encuentran, digamos, en hogares pagadiario, y a la imposibilidad de poder pagar el servicio de arriendo, pues de diario, pues han sido expulsados. Entonces, si bien hay una norma, si bien hay mensajes que dicen no se puede expulsar a nadie, pues no se ven medidas concretas que favorezca, digamos, también el pago, tanto el pago, digamos, de estos arriendos por parte del Estado de forma temporal, de forma extemporánea, pagos, digamos, de pequeños propietarios que también de pronto puedan depender de ese tipo de arriendos, como realmente garantizar que esas personas no estén en la calle. Un poco se está viendo a quien no pueden expulsar de su hogar está el colombiano. Vemos que en este momento las medidas públicas deben acoger a toda persona que habite en el territorio colombiano y no solo a los nacionales.
el desempleo ya venía en aumento, digamos que antes del coronavirus. Hoy el DANE saca la cifra de que el desempleo en el mes de febrero superó el 12%. Llevamos varios meses en crecimiento de la cifra del desempleo y estos próximos meses seguramente la cifra pues pasará por ahí mucho más lejos. Y esto depende, digamos, obviamente, además cómo se mide el desempleo en Colombia, ¿no? Con la población que está activa, así sea por cuenta propia, vendiendo dulces en la calle, pues ya no cuenta el desempleo. Entonces, digamos que el desempleo crecerá formalmente, pero informalmente, digamos que tendrá unas consecuencias también abruptas en materia de acceso a servicios básicos, en materia incluso, digamos, de la forma de la nutrición de los menores y menores en este momento, muchos que dependían de la alimentación que se les brindaba en sus colegios y que el Estado ni ningún ente territorial ha sido capaz de suplir esa misma capacidad que tenían las escuelas para otorgar la alimentación, que actualmente, digamos, se dan los subsidios con la dificultad de que no todo el mundo está cansado o que los subsidios que sean son a la población, digamos, ya identificada como Familias en Acción y unos programas muy puntuales que no se corresponden, digamos, realmente con el nivel de pobreza que existe en el país, sobre todo un país donde casi la mitad o un poco más de la mitad de la población activa económicamente, pues está en el mercado informal y hace que, pese a no estar en el índice, digamos, máximo de pobreza, pues en estas condiciones va a estar y el Estado no lo tiene identificado y no lo tiene censado. Eso, digamos, pues va a ser efectivamente una crisis social, una crisis económica que va a impactar fuertemente pues el Estado colombiano, la ciudadanía, y pues ojalá que no se nos olvide en unos cuantos años cuando debamos participar nuevamente de un proceso electoral para que nos demos cuenta realmente de que los programas de gobierno en los cuales se colectiviza, en los cuales se garantizan los servicios públicos como esenciales, como gratuitos, como universales para toda la población, pues son ahora más que nunca una urgencia. Muchísimas gracias, Alexa. Yo creo que en materia social tenemos un déficit altísimo, primero porque manejamos quizás los temas sociales desde la institucionalidad, pero a la hora de afrontar lo que planteabas de las diferentes estadísticas, cuando la alcaldesa dice trabajemos por teletrabajo, pero vemos que en Colombia tenemos más nivel de informalidad. Y entonces, ¿qué teletrabajo van a hacer las personas que están en la calle o las que trabajan diariamente? Bueno, muchas gracias, Alexa. César, nos hacen una pregunta para ti. Entonces, la pregunta es la siguiente. Los impactos de la pandemia son el aspecto hoy central de análisis e información de medios de comunicación. Sin embargo, la agenda política de Duque sigue avanzando. ¿Qué análisis merece la continuidad de la erradicación forzada en varias zonas del país, así como el asesinato de excombatientes de las FARC y líderes y lideresas sociales? Nosotros, desde una de las plataformas que tiene el país más importantes de derechos humanos, estamos todavía de luto, no solamente por los 26 hombres y mujeres que han muerto durante el tiempo de esta pandemia, sino también porque un hombre muy importante para el movimiento de derechos humanos en el sur del país, Marco Rivadeneira, fue asesinado mientras se encontraba precisamente haciendo el activismo por la sustitución de cultivos, por la acción de los derechos humanos, por el ejercicio democrático de los derechos humanos en las zonas más apartadas del país. Y pues definitivamente eso marca también una mirada crítica de lo que está sucediendo, porque mientras estamos todos y todas concentrados y concentradas en el tema de la pandemia, siguen pasando cosas terribles en todo el país. Siguen asesinándose los líderes, las lideresas, siguen asesinándose las personas que dejaron las armas hace escasos meses y sigue enterrándose el proyecto de paz que necesita el país para salir adelante, para constituirse en un proyecto de desarrollo distinto, alternativo y democrático. Sobre todo quiero insistir en eso porque para nosotras y nosotros es fundamental entender que el desarrollo de una propuesta de país pasa también por la democratización de las formas y las fuerzas productivas, y así lo queremos ver. Y aquí definitivamente la pandemia nos está mostrando que no hay tal democratización.
Se democratiza la pobreza, la miseria, el desdén gubernamental, la inacción gubernamental, pero no así las condiciones materiales para poder desarrollar un tipo de construcción social definitivamente distinta a la que está sucediendo acá. El plan de sustitución de cultivos está afectado por todas las vías, no avanza más allá de un 11% en algunos de los últimos reportes que se han planteado, y es una sustitución absolutamente fallida, porque la resiembra ya va cogiendo nuevamente forma y esto está afectando los territorios, porque allí donde el Estado no está, efectivamente hay otros poderes que sí se están estableciendo, y poderes que no tienen que ver, por supuesto, con el conflicto armado en su sentido amplio como lo conocíamos, sino ahora hay una multiplicidad de actores con una aquiescencia directa de la fuerza pública en varias regiones del país, que involucra también una mirada crítica de cómo estamos asumiendo los roles que corresponden al manejo de la sustitución de cultivos, para que se vuelva un mecanismo que frene de una vez por todas el negocio maldito del narcotráfico. Aquí la pandemia no se controla de esa manera, porque tampoco tenemos acceso a estos territorios. Hoy hay un dato muy importante y desafortunado para el territorio del Pacífico nariñense, y es que hay un caso de un bebé de apenas 6 meses, que está con positivo de COVID-19. Esta situación en una zona, en una región tan convulsa, tan empobrecida y tan vulnerable como el Pacífico y como particularmente Tumaco, genera una alerta no solamente roja, sino definitivamente púrpura frente a cómo poder asumir un papel desde el Estado, desde la política pública, que realmente articule a esta región a un plan de contingencia mucho más dinámico, porque lo que puede pasar es dramático en el Pacífico nariñense. Por supuesto, una cosa con la otra, porque hacen parte del mismo fenómeno. La matriz de violencia no es una matriz sacada únicamente del problema del cultivo ilícito, como lo llama el establecimiento, sino que tiene que también verse desde el punto de vista de qué inversiones se están haciendo allí. Y si esta es la lectura frente al caso de un niño de 6 meses que venía con su abuelita de Ecuador al sepelio de un familiar, ¿cómo será lo que pase si esto se propaga en la manera como se puede propagar? En ese sentido, la sustitución de cultivos se convierte también en un mecanismo que debe arrojarnos a una post-pandemia capaz de dar esa renta básica, de articular territorios, de organizar fuerzas productivas y acciones productivas en esos territorios, que establezcan también las virtudes de una organización social que se esfuerce por desarrollarse, pero a partir de condiciones de dignidad reales. Y no solamente, como ya lo decían tanto Alexandra como Alirio, desde la focalización de subsidios neoliberales que han mostrado su crisis y han hecho crisis en este momento, porque no alcanza ningún subsidio. Ya lo dice Alirio, nosotros necesitamos generar modelos impositivos que sean realmente progresivos, que nos permitan que los más ricos y mega ricos del país generen la riqueza que necesita la base social del país más empobrecida, para que de esa manera realmente construyamos y constituyamos una redistribución de la riqueza concreta. Muchísimas gracias, César. Por ejemplo, digamos, de lo que hablas de los sectores que siempre, y de los lugares en nuestro país que siempre han sido abandonados por el Estado, que tienen una ausencia fuerte también por el conflicto armado que hemos venido viviendo hace muchísimos años. Es importante plantear qué están viviendo en las regiones de nuestro país. Entonces, para dar un poquito de continuidad a lo que nos están comentando desde las redes sociales, Dani de la Teguén nos dice: ¿qué piensan de la militarización de los países escondidos detrás de la pandemia? Y otra segunda pregunta: ¿los movimientos sociales estarán más debilitados después de la pandemia? Y esta pregunta va dirigida a Lirio. Alirio, te escuchamos. Bueno, eso depende un poquito de cómo se vaya. Perdóname que esto me salió que batería baja. Eso depende un poquito de cómo se vaya a mover la situación próximamente. Yo creo que este escenario podría ser un escenario de oportunidad si lo sabemos aprovechar, o puede ser un escenario de pérdida
para la lucha social, para la lucha popular y para los derechos humanos y para la paz en el mundo. Naciones Unidas llamó para que con ocasión precisamente de la pandemia se pusiera fin y hubiese un cese universal de hostilidades a todos los conflictos. Vimos acá que el ELN sacó pues un cese de actividades militares y vemos también cómo el gobierno liberó a 2 de los gestores de paz del ELN y se abre como una puerta eventualmente frente al ELN, pero no se está implementando el acuerdo de paz. Yo lo que creo es que si desde el punto de vista ambiental, si desde el punto de vista de saber que necesitamos estados fuertes para temas públicos como son los servicios públicos domiciliarios, recordemos que una de las primeras medidas de Iván Duque fue reconectar 1 millón de personas que tenían cortada el agua por no pago de servicios públicos de agua. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que si nosotros aprovecháramos eso, que eso está visibilizando todas estas crisis, pues podríamos eventualmente, hoy que los más neoliberales hablan también de renta básica, de darle a los pobres, etcétera, uno podría tratar de canalizar un movimiento social, ambiental, más afín a la dignidad humana, a los derechos humanos, a la solidaridad, digamos, a generar políticas de estado de bienestar, etcétera. Yo creo que eso, si eso lo lográramos canalizar, la humanidad podría avanzar. Pero si eso se vuelve lo contrario, si hay menos multilateralismo, si hay más indiferencia, si se militarizan las sociedades, si mañana siguen los saqueos en los almacenes porque no hay políticas públicas, si le colocan a los policías a los almacenes, a los supermercados, si pasado mañana la policía empieza a dispararle en la calle como hicieron en la Modelo cuando mataron a los presos en una protesta, pues vamos a retroceder. Entonces yo creo que todos y todas tenemos que estar vigilantes, porque obviamente esta política, esta crisis le pone como una especie de velo a muchos problemas también, visibiliza a unos, pero oculta a otros, como planteaba César, y es importante entonces mirar cómo esta crisis hace que reflexionemos hoy que estamos, que no nos podemos dar un beso, un abrazo, que no nos podemos saludar de mano, que no nos podemos reunir, a ver si eso también nos pone en un estado de reflexión, de solidaridad, de resiliencia. En este momento todos los teóricos mundiales están como en las 2 posiciones. La posición de que esto nos puede llevar a unos estados autoritarios, militarizados, supervigilados, donde ya si uno tose no le dicen salud, sino que lo meten preso. Es decir, que se cambian las reglas del juego en la sociedad, o si, por el contrario, aprendemos más de la solidaridad. Yo creo que nuestro gremio, el de los defensores de derechos humanos, los sectores sociales y populares, estamos acostumbrados a la solidaridad y a la resiliencia, pero la mayoría de la sociedad está acostumbrada a la indiferencia. Cuando yo denunciaba lo de las masacres de la Modelo y de todo lo que pasó en las cárceles, mucha gente en redes sociales decía que los maten a todos, que los quemen a todos, ¿no? Hoy en Bogotá tenemos albergues para 3.000 habitantes de calle, pero según el DANE son 10.000, o sea que hay 7.000 en la calle aguantando hambre, etcétera, en situaciones infrahumanas, los migrantes venezolanos, etcétera. Aquí en el centro de Bogotá, esto está lleno de pagadiarios que van desde 2.000 pesos hasta 15.000 pesos la noche por una cama para dormir, etcétera. Y allá no llegan las políticas del Estado, es una indiferencia total y demás. Entonces yo sí creo que nosotros debemos tener la capacidad de aprovechar este momento de reflexión y demás para tratar de creer en que otro mundo es posible y que podemos hacer sociedades mucho mejores para que precisamente cuando vengan este tipo de pandemias, de crisis, la sociedad esté más preparada y no que cada vez seamos más autoritarios y más indiferentes frente a la suerte de la humanidad o de otros pueblos o de los venezolanos o de los ecuatorianos, etcétera. Yo sí creo que
hay que tratar de que esto, que el mundo ande hacia adelante y no que ande hacia atrás. Y para mí, creo que ese capitalismo salvaje también se pone cuando yo hablo de China, de Japón, de Corea y del mejor manejo de la política, y vemos lo que está pasando en Estados Unidos y no sé si serán millones, los que ojalá no sean millones que pueden morir en Estados Unidos porque el sistema es muy rico, pero también es muy neoliberal, privatizador. Yo creo que ahí vamos a probar modelos también, y creo que la humanidad debe tomar lecciones de qué modelos son mejores para que la gente pueda vivir en dignidad. Muchísimas gracias, Alirio. Yo creo que tú redondeas a forma general de lo que significa la defensa por los derechos humanos, pero también esa defensa por mantener la esperanza y también acompañar a los más desfavorecidos en esta crisis. Nos hacen una pregunta en este momento para Alexandra. Entonces, bueno, vamos a hacer dos preguntas para Alexandra en un primer momento. La primera es, ¿qué está pasando en las regiones más apartadas del país, tanto con la pandemia, pero la situación de derechos humanos? Alexandra, No se Alexandra, oye. Alexandra, Alexandra, Ya, danos un... ya, Listo. perdón. Bueno, yo creo que son dos escenarios, digamos, frente a la pandemia. Son también las regiones más eh, con mayor informalidad económica, con mayor, digamos, trabajos independientes que dependen mucho de la venta del tinto, de la empanada, del mototaxismo, el parqueadero en la calle, el que cuida, etcétera, etcétera, que hace que efectivamente, pues en este momento las personas no tengan ingresos y que nuevamente no están censadas o que hacen parte, digamos, de un conglomerado social no identificado con riesgos económicos bastante altos. Esto, digamos, digamos, a nivel de pandemia, y pues obviamente también que los sistemas públicos que existen en estas regiones son, digamos, más desactualizados. O sea, si Bogotá como capital no tiene el número de camas suficientes para responder a una crisis, digamos, como lo decía César, en Tumaco no hay un ventilador que pueda ayudar, digamos, a una crisis respiratoria que pueda tener alguna persona, en este caso un bebé de 6 meses. Entonces, digamos que no estamos solo frente a una crisis económica, sino que a nivel de salud tampoco se va a poder atender, digamos, de forma oportuna. Si se va a demorar el Estado en responder en Bogotá y en las grandes capitales, incrementando la cobertura del sistema de salud, pues no nos imaginemos en los municipios, digamos, con mayor vulnerabilidad económica, como Tumaco, que ya tiene un caso de coronavirus. O sea, que no es que estemos esperando que eso se va a quedar en las grandes capitales, sino que también va a llegar a los municipios más afectados. Y por otro lado, pues se mantienen los niveles siempre de pobreza, desigualdad y sobre todo pues el asesinato de líderes sociales, como ya lo venía denunciando César, y también de la población excombatiente que lastimosamente siguen asesinando día tras día, y que esto, digamos, va a seguir un poco quedando en el olvido a nivel de medios de comunicación, porque obviamente, digamos, tenemos esta pandemia que nos ocupa mediáticamente bastante, pero que lastimosamente se quedan estos temas, y obviamente también es una oportunidad para los, digamos, quienes aman la guerra y quienes violan todos esos derechos, para quedar más encubiertos frente a esta situación que vive el país. Las investigaciones se pueden retrasar, no hay posibilidad de que viajen los investigadores, de que se practiquen pruebas de testimonios y demás, y pues eso tendrá, digamos, también un alto margen de impunidad para las investigaciones. La segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. Alexandra, la segunda pregunta tiene que ver con el tema que tocaba Lirio sobre los presos y las presas en Colombia. Bien sabemos que haces trabajo también con las personas, los presos políticos en las cárceles de Colombia. Entonces nos gustaría conocer quizás una postura frente a la crisis humanitaria que se vive dentro de las cárceles. Bueno, desde el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos hemos propuesto una ruta al gobierno nacional en 3 fases. Una primera fase para el deshacinamiento carcelario de manera inmediata y urgente. El gobierno ya ha puesto, digamos, en conocimiento un borrador de decreto que va a permitir la libertad de algunas de estas personas. Obviamente, las excepciones son bastante amplias, más de lo que uno quisiera. No son, digamos, los delitos más graves, sino un conjunto de delitos, digamos, hurto calificado. Si 2 personas robaron un celular, estas 2 personas ya están condenadas por hurto calificado porque fueron 2.
Entonces, digamos que esto va a hacer que sea muy difícil que se alcance la meta que se requiere además con un sistema, digamos, carcelario que más del 55% de hacinamiento hace que más de la mitad de las personas deban salir en libertad y lastimosamente las medidas que vemos no creemos que vayan a ser suficientes para ello. Y particularmente por los delitos que están siendo procesados las personas detenidas por motivos políticos, pues no van a ser cobijadas por estas medidas de liberación por motivos de emergencia carcelaria y algunas de ellas, pues digamos, tienen graves afectaciones a su salud. Eh, Solo por mencionar un caso, un preso político de las FARC, digamos, reconocido como parte de las FARC, Ángel Parra, que además tiene leucemia mieloide, una enfermedad bastante grave, pues está detenido hace más de 20 años, no podría recobrar su libertad, pero además se ha venido dando algo con las personas detenidas por motivos políticos, y es que han sido trasladadas, muchas de ellas de manera arbitraria en la última semana, en los últimos días de los centros carcelarios, digamos, bajo la hipótesis de que han sido los promotores de los escenarios de protesta en las cárceles y por tanto los han alejado. Fueron 3 presas políticas del Buen Pastor, las llevaron a Picaleña, 2 presos políticos de Picota también los llevaron a Picaleña, y Picaleña además siendo esta cárcel, una cárcel que tiene poco, casi nulo acceso al agua, digamos, tienen acceso al agua 2 horas al día, lo que hace imposible abastecer a la población que habita en esta prisión. Entonces, para nosotros empezar por medidas de excarcelación más amplias, más flexibles e inmediatas. Ya llevamos bastante tiempo pensando en esto y no podemos esperar. La ministra decía que es que todavía no hay un caso de coronavirus en las cárceles, es que donde haya uno hay 30.000 de inmediato, donde haya uno los muertos se triplican al otro día. Entonces no podemos esperar que se diagnostique un primer caso de coronavirus en las cárceles para tomar las medidas y pues sobre todo creemos que cuando hayan deben además tomarse otras medidas de aislamiento en centros de salud y que no sea que las personas las manden a aislamiento forzado en celdas, digamos como una práctica casi que de tortura sin que se les preste la adecuada atención en salud. Muchísimas gracias, Alexandra. A forma general, el conversatorio lo iniciamos 10 minutos más tarde, lo que nos pone en la tarea, con el permiso de ustedes, los invitados, de poder extenderlo hasta las 9:20 de la noche. Entonces, no sé qué consideración tengamos frente a eso. Y hacen una pregunta dirigida a todos, pero queremos escuchar primero a César. Entonces, la pregunta es, en los últimos días conocimos un informe desde los Estados Unidos acerca del cartel de los soles vinculado al gobierno de Venezuela con narcotráfico. La matriz mediática sobre la situación del país vecino, ¿qué impactos puede tener para Colombia? Hay para el movimiento de derechos humanos una tarea imperativa en cualquier escenario, en cualquier momento de la historia y mucho más en este que indudablemente nos ata a una situación muy concreta y es conjurar una epidemia mundial, una epidemia global que está matando gente, que está matando personas, pero que en consideración de ella no hay la misma prestancia por parte de los estados. Ahí tenemos que observar, por ejemplo, que en cualquier escenario el movimiento de derechos humanos tiene que declararle la paz a la guerra. Y por supuesto que un movimiento de pacificación también tiene que entender que la soberanía de los pueblos es indudablemente parte integrante de ese proceso. Aquí vemos que hay una serie de acciones desde el orden de la justicia de los Estados Unidos, supuestamente desde los esquemas del poder de los Estados Unidos sobre estados como el venezolano, que debe resolver temas y debates que están allí en su territorio y que por supuesto hace parte de todos los demás estados buscar que hayan las mejores soluciones, las más políticas, así como en su momento establecimos una agenda amigable con Cuba, Chile, Venezuela, Noruega, Suecia y otros países para facilitar el proceso de paz en Colombia. Indudablemente tenemos en este momento que construir un esquema de ese mismo talante para facilitar un proceso de solución política donde se reconozca la autonomía y la autodeterminación del pueblo venezolano para conjurar la crisis en la que está en este momento. Yo hago una pregunta en ese sentido y es, ¿será entonces el problema en la situación política de Venezuela o será tal vez
la reserva aprobada de petróleo de unos 300 años de reserva que según los expertos tiene este estado de nuestra América, el que está en juego en este momento, porque allí tendríamos pues que analizar de fondo hasta dónde estos sistemas de intervención desde otros esquemas judiciales extraterritoriales, en este caso al Estado venezolano, están influyendo tan determinantemente como para golpear los poderes públicos, el sistema democrático venezolano y la manera como se debe desarrollar el diálogo y la discusión entre partes allí. Muchísimas gracias, César. Alirio, nos gustaría también conocer qué opinión devenga por tu parte para este tema. Está en campaña para su reelección, está en un mal momento político en los Estados Unidos, tiene un mal manejo de la crisis de la pandemia y obviamente está haciendo campaña con esto, o sea, al estilo del oeste, le puso 15 millones de dólares de recompensa para capturar un jefe de Estado y los sectores allegados al presidente. Y me parece pues que eso es absurdo, eso es contrario al derecho internacional, pues eso es un hecho, digamos, casi que jocoso, si no se tratara de una situación grave. Yo espero que Donald Trump no termine bombardeando a Venezuela un día de estos para tratar de quedar bien y ganar adeptos en su campaña presidencial en Estados Unidos. Todo eso podría pasar. Por mucho tiempo nos han tratado de meter en una guerra con Venezuela. De hecho, paradójicamente, Cliver Alcalá, que fue uno de los que pidió en extradición a Estados Unidos, que vivía en Barranquilla, protegido por el gobierno colombiano, pues era uno de los que estaba acopiando fusiles y demás para llevar con grupos paramilitares supuestamente para hacerle atentados a Maduro. Y este Cliver Alcalá también era amigo del Ñeñe Hernández, de quien también se le echó tierrita a eso con el coronavirus, de todo el escándalo de la ñeñe política en Colombia, las fiestas con Duque, la posesión presidencial, etcétera, la campaña, la financiación ilegal de la campaña de Duque. Entonces yo creo que todo esto es una cortina de humo y obviamente esto pues nos pone en una situación muy difícil. Nosotros con Venezuela somos países hermanos. Se calcula que entre 3 y 5 millones de colombianos se fueron a vivir a Venezuela. Hoy se considera que hay 2 millones de venezolanos en Colombia. Tenemos toda una franja de territorio común. Somos países hermanos gobernados por malos presidentes, por malos gobiernos y obviamente pues tenemos que buscar tratar de no romper esas relaciones de hermanamiento que tenemos como pueblos. Indudablemente nos quieren poner en una guerra con los hermanos venezolanos y obviamente hay una conato de intervención militar y de bloqueo económico, etcétera, sobre Venezuela. Obviamente el gobierno de Maduro no es un gobierno defendible, pues si fuera un gobierno bueno, no habrían huido 5 millones de venezolanos o 6 millones de venezolanos del país. Pero eso tiene que tener un manejo por la línea de la OEA, de Naciones Unidas, etcétera, y no por la voluntad de un país imperial de querer matar al presidente o meterlo preso o lo que sea. Yo creo que eso hay que rechazarlo porque eso no es derecho internacional. Muchas gracias, Alirio y César, por los aportes. En este momento también nos preguntan, Alex, esta pregunta va para ti. Nos preguntan que en el marco del confinamiento han aumentado las denuncias por el aumento en violencias de género. ¿Qué valoración tienes al respecto? Sí, sin duda alguna, especialmente en los contextos de mayor presencia en el hogar, las mujeres que además somos las principales cuidadoras de las personas que habitan en el hogar, también nos vemos como las mayores víctimas de la violencia, el estrés del hombre se
digamos que se traslada hacia los golpes contra la mujer, pero efectivamente creo que la medida no puede ser que estas familias, que muchas también son pobres, no se les pueda dar la ayuda económica para la subsistencia de la alimentación, digamos que es una de las medidas que ha propuesto la alcaldía. Yo creo que deben ser, o sea, el castigo de no dar los recursos para alimentación, pues también termina castigando a la mujer, que es además la que principalmente se preocupa por la alimentación de sus hijos e hijas y por las personas a quien cuida. Entonces yo creo que primero se deben potenciar, o sea, yo creo que la línea púrpura es uno de los mecanismos que existen, pero que se deben garantizar, digamos, otras formas, tanto de salida segura, y que la salida no sea como la mujer sale sola y deja entonces a su familia ahí, sino que, digamos, puedan salir a otros lugares, digamos, de detención no carcelarios, pero otros lugares, los hombres que pueden ser, que son agresores, y que, digamos, se les pueda poner algún tipo de sanción en estos momentos. Eso, digamos, por un lado, pero también creo que se ha aumentado el número de violencia policial hacia las mujeres en el contexto de la cuarentena. Hemos visto el caso, se hizo viral el caso también de una mujer que incumplió la cuarentena, el simulacro que se hizo en Bogotá, en Bosa, y los policías la detuvieron, le subieron a un camión, la hicieron desnudarse de manera forzada, la tocaron y demás. Digamos que estos hechos, evidentemente, no solo en Colombia, sino en el mundo, ponen de presente que tenemos un sistema, digamos, donde la mujer es doblemente, digamos, explotada, tanto por el sistema, digamos, económico, como por las formas de desarrollo familiar que existen en las casas, y por eso, digamos, requiere la mayor intervención, y sobre todo de tomar medidas profundas que no sean solo para la cuarentena, sino, digamos, ya en materia de género, que permitan ir superando poco a poco estas violencias basadas en género que se presentan en el contexto doméstico, pero también en el contexto público, que no podemos olvidar. Alexandra, muchísimas gracias. Yo creo que es importante seguir haciendo este tipo de denuncias también, como forma de mostrar que esto sigue pasando y que estas cosas siguen pasando en los hogares de Colombia, y mucho más ahorita en el confinamiento. Alexa, César y Alirio, por último, queremos recoger esta pregunta donde las personas que se muestran conectadas nos lo hacen a forma general. Entonces, muchas personas hablan de la crisis y el derrumbe del neoliberalismo. ¿Y otro mundo es posible? Entonces, no sé, ¿quién quiere iniciar? A forma de dejarlo a ustedes también. No sé, Alexa, César, Alirio. Alirio, listo, vamos, Alirio, te escuchamos. Yo lo dejaría más a nivel de tareas, o sea, yo sí creo que nosotros tenemos que disparar la solidaridad en esta situación, porque no solamente es exigirle al Estado que tenga políticas públicas y que atienda los problemas de salud, los problemas de subsistencia, de ingreso básico, etcétera, sino que también nosotros tenemos una gran responsabilidad social. Pues todos tenemos familiares que están despidiendo, amigos, conocidos, en las redes en que nos movemos hay gente que está pidiendo ayuda, etcétera. Hay que disparar esa solidaridad, hay que exigirle al Estado que cumpla, hay que conocer las normas, porque hay muchos derechos que ya hoy se están volviendo normas en los decretos de emergencia y la gente no los conoce. Y si no los conoce, pues no los puede exigir. Por ejemplo, en materia de servicios públicos, bueno, en muchos temas, los deudores del ICETEX, algunos créditos, etcétera. Y muchas de las medidas que están allí son a solicitud de parte, no son oficiosas. Es decir, si la gente no sabe que puede hacer o acceder a esos derechos, hay que hacer una, digamos, capacitación en todos los decretos de emergencia. Hay que vigilar que no se roben la plata. Los estados de excepción, uno que es la conmoción interior, sirve para violar derechos humanos, y las emergencias económicas sirve para robarse la plata, para volver caja menor. Yo siempre he dicho que en 5 años vamos a ver los procesos penales contra los del FOME por toda la plata que se robaron durante la emergencia que estamos viviendo. Entonces, esa es otra tarea, seguir luchando por la renta básica, seguir luchando para que tengamos realmente políticas públicas reales, para que se saquen esos fondos de, no voy a repetir lo que ya mencioné. Creo que todo eso son tareas, y creo que sí tenemos que mirar cómo catalizamos todo esto en función de cambios, no solamente en Colombia, sino en América Latina y en el mundo.
Muchísimas gracias, Alirio. Bueno, Alexa o César. Listo. Vamos, Alexa. Yo creo que si algo nos ha mostrado la historia del sistema capitalista es que no sabe, quien sabe aprovechar mejor sus crisis es el mismo sistema. Y lastimosamente después de cada crisis ha salido, digamos, más fuerte y ha cambiado un poco la fase de producción, pero el sistema se mantiene. Por tanto, yo creo que uno de los retos es que evidentemente aquí aprendamos los movimientos sociales, los movimientos alternativos a la unión, a apropiarnos de estas luchas, digamos, que han sido siempre nuestras, pero que algunos sectores de derecha ahora quieren también abanderarse de estos reclamos sociales que hemos hecho y prepararnos para el próximo, digamos, periodo electoral donde no puede haber, digamos, algún tipo de distinción, algún tipo de división dentro de los sectores alternativos que eclipse, digamos, las posibilidades de que gobiernos progresistas lleguen a la presidencia, al Congreso, donde necesitamos que este Congreso cambie su composición electoral y pueda ser nuevamente, digamos, un Congreso, digamos, pensado en pro de los derechos, pero nuevamente no podemos pensar que esto va a ser porque hay una crisis y esta crisis por sí sola nos va a llevar a otros sistemas. Siempre se ha repuesto de sus crisis de mejor forma, además sale más fortalecido. Entonces aquí necesitamos es pensarnos las tareas para alcanzar efectivamente los órganos de poder y poder empezar a transformar la dirección de las políticas de este país y por tanto se requiere urgentemente, digamos, que los sectores alternativos se piensen una agenda programática para 2022 y que esta agenda, digamos, confluya en la mayor cantidad de sectores del país y que ojalá no se mimetice en discusiones que creo que en este caso están en segundo nivel. Muchísimas gracias, Alexandra. Y para cerrar, vamos contigo, César. No solamente es un mundo posible, tenemos que construirlo. Viene el reto que nos propone Alirio, porque definitivamente desde ahí es de donde debemos empezar a caminar luego de esta pandemia. La pandemia tiene que echar por la borda todo este esquema de la competencia burda, de la competencia a muerte que el neoliberalismo ha generado y dejar también la focalización como la conocemos, ese estilo de subsidios que se los inventó el propio neoliberalismo, pero que se han vendido como si fuera una cosa de los movimientos alternativos y como si fuera una política desde la oposición, aun cuando fue un innombrable presidente quien más promovió los subsidios y la focalización como su esquema y su línea de batalla. Tanto es así que hoy todavía subsisten sus programas bandera como Jóvenes en Acción, Familias en Acción y lo mismo con el de Colombia Mayor. Y en ese sentido, precisamente quienes más están sobrellevando en este momento la carga de la crisis del neoliberalismo, pero también quienes más están en la incertidumbre son las capas medias trabajadoras, las capas medias que se encuentran en este momento bajo la lógica de la informalidad y que me disculpan en todo caso decirlo, pero esa informalidad de las OPS, del mundo del independiente, entre comillas, que en definitiva sigue siendo un sobreexplotado que no tiene siquiera horario ni condición posible para su desarrollo y que hoy no sabe si al cabo de la pospandemia, por llamarla de algún modo, va a tener oportunidad de laboralizarse de nuevo o de acceder a un contrato. Entonces, en ese sentido, sí que es fundamental seguir la propuesta que tanto Alexandra como Alirio nos dejan acá, organizar una acción, un gran pacto por la vida, por la salud, por un camino distinto de desarrollo en el país que establezca y estimule una mirada diversa, pluricultural, variopinta, samba, mulata, mestiza, que organice y agende una nueva propuesta política, social y económica para el país. Ahí está el mundo posible. Nuestra apuesta debe ser por lo pequeño y en este caso tenemos 50 millones de sueños que son tal vez la base sobre la cual tenemos que tejer esa acción de reclamo de derechos, de disfrute de derechos y de ejercicio de derechos de hombres y mujeres de las diversidades y de todo el mundo posible que soñamos, ¿no? Muchísimas gracias, César. Yo también creo que otro mundo es posible si seguimos en la tarea de seguirlo construyendo entre todas y todos. Muchas gracias, Alexa, César y Alirio, por acompañarnos en esta noche. Ojalá podamos seguir permitiendo este tipo de espacios para la discusión de cosas que nos competen a todos.
Entonces, muchísimas gracias a todos y a las personas que se conectaron con nosotros. Vamos a ver si podemos seguir haciendo este tipo de transmisiones y feliz noche para todos. Hasta luego. Chao, feliz noche. Chao. Chao, gracias. Chao, nos hablamos, un gusto verlos.